Hola, aquí su Doctor D, y el día de hoy les voy a contar una historia algo peculiar, que sí es de historia real, pero la verdad es que parece más un cuento de hadas muy trágico. Hoy les voy a contar sobre la historia de Luis XVII y la Revolución Francesa, mejor conocido como el peor reinado de la historia, y ya verán por qué. De seguro muchos de ustedes ya conocerán la Revolución Francesa, y si no, pues, y ya en nuestro video les hablaremos de ella, más a detalle. En fin, como sabrán, en 1770 Luis XVI era el rey de Francia, por lo que al oír el nombre de Luis XVII supondrán que es el sucesor de Luis XVI. Y sí, déjenme les cuento. Luis XVI, como María Antonieta, habían estado esperando la llegada de un hijo heredero al trono desde hace tiempo, y cuando la reina dio a luz a una niña llamada Marie Thérèse. El segundo hijo ahora sí era un varón, y se llamaba Luis José. Luis José nació como un niño enfermizo, su salud nunca fue buena, y el hijo menor fue Luis Carlos, el de esta historia. Bueno, en fin, el título de heredero al trono se le dio a Luis Carlos una vez que su hermano Luis José murió. Como ya dije, su salud nunca fue buena, y bueno, tarde o temprano se murió, por lo que tras su muerte Luis Carlos se convirtió en el heredero al trono. Pero esto solamente significó una gran miseria. Ya verán a lo que me refiero. Poco tiempo después de la muerte de Luis José, estallaría la Revolución Francesa, que básicamente es el pueblo se moría de hambre y estaban hartos de que el rey tuviera todo el poder, así que decidieron levantarse en armas y formar una república. Con eso les digo todo. Pero en fin, una de las marchas más importantes de la Revolución Francesa fue una marcha de unas pescadoras que querían desflipar a María Antonieta, porque se morían de hambre y querían pan. De ahí la famosa frase, por cierto. Al final la cosa no salió a mayores, pero finalmente la asamblea, que se había formado como una república, decidieron mover al rey y a su familia al Palacio de las Tullerías, al centro de París, para poder vigilarlos mejor. El Palacio de las Tullerías cabe aclarar que fue atacado 2 veces. La primera una muchedumbre fue directamente con ganas de matar a los reyes, ahora sí que sí. Pero ellos lo calmaron los ánimos, y en la segunda tuvieron que correr. Finalmente Luis XVI y su esposa María Antonieta planearon un plan de escape. Consistía en esto: huir en un carruaje gigante y adornado con 1000 escolta y caballos, ese fue un gran error por cierto, hacia la frontera con Austria. Bueno, Luis, María Antonieta y sus 3 hijos consiguieron escapar y ir muy cerca de la frontera, pero en el poblado de Varennes, así se dice Varennes en François, los detuvieron al descubrir que eran los reyes y los devolvieron a París. Eso solamente hizo que perdieran la popularidad que aún les quedaba dentro de la población. Finalmente la asamblea decidió que los moverían a la prisión del Temple para evitar que se escaparan y decidir cuándo los ejecutarían. Toda la familia estuvo encerrada por un buen tiempo en una sola ala del castillo. Durante ese tiempo Luis Carlos pasaba el tiempo aprendiendo a leer, ya que su papá le enseñaba la escritura y otras cosas, mientras que María Antonieta y las mujeres se distraían cosiendo, leyendo y haciendo otras cosas. Pronto, los días de la muerte llegarían, comenzando por Luis XVI. Un día fueron por él a la celda y nunca regresó. ¿Por qué creen? Porque pronto fue juzgado por la Convención Nacional y condenado a morir en la guillotina en el mes de enero de 1792. Y de aquí en adelante todo se pone peor. Llegó el turno de María Antonieta. Por ahí del mes de septiembre, varios hombres de la Convención Nacional, comisarios y otras gentes, fueron para arrebatar a Luis Carlos de su madre, a quien se la llevarían a juzgar. María Antonieta luchó contra ellos por Luis Carlos durante 1 hora. Se aferró a él como si fuera lo último que le quedara. Y no fue hasta que los comisarios apuntaron sus armas a Marie Thérèse que María Antonieta dejó de luchar. Y como última súplica les dijo a todos: por favor, no lastimen a mi hijo. A partir de este momento, Luis Carlos, Luis XVII ya coronado, porque resulta que desde la muerte de su padre, muchos grupos monárquicos lo registraron como Luis XVII, fue encerrado en una celda aparte, en una de las torres superiores. Desde este momento fueron designados para cuidarlos Simón el Zapatero y su esposa, unas personas bien malvadas, que lo maltrataban, lo emborrachaban y hasta abusaban de él hasta que no pudiera más. Básicamente maltrato infantil.
Llegó el día del juicio de María Antonieta y un señor llamado Jacques René Hebert fue a visitar a Luis y le engañó para que firmara una declaración donde acusaba a su madre y a su tía de abusar de él. Y cuando María Antonieta se le preguntó que si esto era cierto, ella respondió: no respondo porque Dios no quiere que responda a tal acusación. Pronto muchas madres del recinto se apoyaron a la reina, aunque al final no le sirvió de nada, ya que al final salió culpable y fue guillotinada en el mes de octubre. Tras la ejecución, Hebert volvió a visitar a Luis, esta vez para regalarle una guillotina de juguete, claro, para jugar, pero sobre todo como un símbolo de que su madre había muerto. Y si ustedes creían que la guillotina era lo peor del mundo, no han visto nada aún, ya que a partir de este momento, Luis Carlos fue encerrado en una habitación con llave, y ahí se quedó por 2 largos años. En esa habitación apenas si tenía una cama y una pequeña rendija para ver hacia el exterior. Durante esos 2 largos años, Luis pasó un verdadero infierno. Olvidó todo lo que había aprendido con su padre y poco a poco comenzó a pensar que nadie lo salvaría. Finalmente su salud se deterioró y pasó sus últimos años solo y sin nadie. Finalmente, cuando el gobierno radical, que era el encargado de Francia, cayó, llegó otro gobierno menos radical llamado el Directorio, quien fue a ver a las celdas y fue a ver a Marie-Thérèse, que era ella y Luis Carlos los únicos en la prisión. Cuando vieron al estado del niño se quedaron impresionados de lo tanto que había aguantado y horrorizados al mismo tiempo. Rápidamente llamaron a un médico para ver si al menos podía sobrevivir. Le dieron medicamentos y lo que pudieron para poder curarlo, pero ya estaba demasiado débil. Finalmente, Luis XVII falleció. Aunque la verdad es que aquí comienzan los misterios, porque hay varias versiones de la historia. Hay una versión que siempre asegura que sí sobrevivió y consiguió escapar gracias a la bondad de algún misterioso personaje. Y aquí es cuando comienzan las teorías. Varios, fingiendo ser Luis XVII, tocaban a la puerta de Marie-Thérèse y de otros miembros de la familia Borbón que quedaban. Uno de los que más se creía que sí podía ser él era Nandorf, que es este señor que ven acá. Finalmente, en el año 2000, se decidió poner fin al misterio de qué había pasado con el príncipe. ¿Y cómo fue? Bueno, verán, les contaré. Resulta que el médico por ahí, antes de hacerle la autopsia, mientras nadie lo veía, le sacó el corazón al cuerpo moribundo de Luis XVII. Sí, eso suena muy creepy. Y fue puesto en un frasco con alcohol y fue colocado en la oficina del doctor. Aunque la verdad es que a partir de aquí pasó de mano en mano y la verdad es que se perdió por un buen tiempo, hasta que finalmente fue encontrado y puesto junto a la tumba de sus padres. Por lo que al final se decidió hacer unas pruebas de ADN para ver si el corazón confirmaba la muerte de Luis XVII, sí o no. Por lo que al final se demostró que sí era el corazón de Luis XVII. Por lo que ahí lo tienen. Luis XVII murió. Creo que esta ha de ser la historia más deprimente y triste que han oído en su vida, ¿verdad? Pero bueno, si les gustó el video, lo cual dudo un poco, pero bueno, suscríbanse por favor, eso me ayudaría mucho. Esperen próximamente el video de la Revolución Francesa y que Luis descanse en paz.